Bueno, pues este programa creo que 87 no, se lo queremos dedicar a Beatriz Alonso Aranzábal, que nos hemos enterado recientemente de que se ha muerto y nos ha parecido una noticia muy triste y bueno, pues Mm. queremos dedicarle estas palabras y y nuestro cariño a la familia. Hola y bienvenidos a Cierra el libro de salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, las personas que los leen y sobre todo Ana, que por suerte para todas vosotras me acompaña en esta aventura que llamamos Cierra el libro al salir. Muy buenas, no sé qué, Ana, noches, Ana. Buenas noches, Fernando y radio oyentes. ¿Qué tal estás? Estamos aquí en esta noche larga de febrero. Estoy imitando a un de estos. Sí, ¿Cómo se llamaban los? locutor de radio, no, Eso, una locutora. una locutora. Pues episodio 87 me parece. 84, 85, 86, Puede 87, ser, sí, puede ser. correspondiente al mes de marzo, 1 de marzo, precisamente, primer domingo de marzo. Estamos grabando casi in extremis, ahí rozando el límite, la fecha límite, el punto de no retorno. Así que vamos a ir, y encima hemos tenido problemas tecnológicos, como de costumbre, así que vamos a ir deprisa, ¿vale? ¿Qué tenemos hoy, Ana? Pues tenemos, creo que alguna desnoticia, de eso te ocupas tú, esa es tu parte. Vamos a, Vamos a hablar de un libro que, fíjate, no está aquí. No hemos venido a divertirnos. ¿Me puedes decir el nombre de la autora? Pues cuando lo buscan en el libro, sigue hablando. Vale, Like, no sé qué Like, pero nunca me acuerdo del nombre completo. Y luego vamos a hablar del cuento de Andrés Ortiz Tafur, Fruto de la Inercia, que el otro día os enseñé la portada del libro, pero no estoy en mi casa, estoy desplazada y no he traído el libro. Y después también voy a leer Un pescado en la red, que Vale. como lo estamos grabando en febrero, que es el mes del amor, pues he elegido un texto muy bonito. Pues yo también he elegido noticias sobre el amor. El Oh. libro No hemos venido a divertirnos, la autora es Nina Like. Nina Lee, Nina que Like. me cuesta siempre, vale, Vale, pues venga, va. desnoticias. Empezamos con las desnoticias. Espera, voy a elevarme la tableta donde las tengo mis apuntes para saber de lo que estoy hablando. Bueno, pues mes de febrero, mes del amor. Tenemos que hablar con una desnoticia del amor. Bueno, pues parece ser que arqueólogos han identificado lo que consideran una nota de amor de 2000 años de antigüedad que todavía está grabada en una pared de la antigua Pompeya. Hace unos 2000 años, una mujer llamada Erato caminó por las calles del antiguo distrito de teatros de Pompeya y cuando llegó a un largo pasillo cubierto de grafitis, debía ser un pasillo que unía dos teatros, ¿no? O dos zonas. Bueno, pues había un largo pasillo en el cual la gente se dedicaba a escribir notas de cualquier tipo. Y ella escribió Erato Amat, Erato Ama. Ujú. Luego escribió más, pero probablemente diría Erato ama a quien fuera, ¿no? A quien fuera que amara a Erato, pero se ha perdido, esa parte se ha perdido y no se ha conservado. Solamente se ha conservado el Erato Amat, lo cual es casi mejor, más bonito. Más bonito, sí. La nota de amor de Erato es una de las aproximadamente 300 inscripciones que hay grabadas en esa pared que te digo, en este pasillo. Bueno, y cuando el monte Vesubio, como todos sabemos, entró en erupción en el 80 después de Cristo, en el 79, la ceniza volcánica enterró Pompeya, lo que permitió conservar la antigua ciudad, pues como si se hubiera detenido en el tiempo, ¿no? En ese momento, los baños, los jardines, la gente durmiendo en sus habitaciones, etcétera. Em, los arqueólogos que han estado excavado, bueno, Pompeya se ha excavado desde el siglo XVIII, ¿no? Y los arqueólogos han ido encontrando pues de todo, ¿no? Este muro en particular se descubrió en el 1794 y en aquel momento los expertos registraron unas 200 inscripciones. Lo que pasa que muchos se han descubierto ahora muchas más porque se aplican técnicas modernas, rayos X, en fin, no sé qué tipo de técnicas, pero técnicas modernas con instrumentos de precisión que permiten incluso encontrar inscripciones que se han borrado o que
se habían perdido con el tiempo y que a simple vista no se veían, ¿no? Por ejemplo, estaban hablando que usaban una técnica que es transformación de imágenes, o sea, transformación de imágenes por reflectancia. Una técnica que implica combinar muchas imágenes tomadas con diferentes fuentes de luz. Bueno, dicen que el mensaje de Erato es muy consistente con grabados que ya se conocían, porque ahí a ver, la gente escribía, por ejemplo, tengo prisa, cuídate, Misaba, asegúrate de que me amas. Otro preserva las pasiones de una trabajadora esclava llamada Mete, que escribió, Mete ama a Cristo en su corazón. Y luego agregó que la Venus de Pompeya sea favorable para ambos y que ambos siempre vivan en armonía. ¿Sabes? ¿Y son solo mensajes de amor? No, hay de ¿O todo. El solo me... pasaje, no, hay Ah, de todo. Lo que pasa es que estamos hablando en el ambiente del amor y solo te cito esas. Pero es un pasaje que debía conectar dos teatros de la antigua Pompeya, ¿vale? Entonces la gente pasaba de un ujú. teatro a través de ese pasaje y ahí escribían de todo. Y entonces era una zona, pues que a lo mejor, pues si habían quedado ahí y uno tenía prisa porque empezaba la obra de teatro, pues escribía que me voy, que Pero esto qué empieza. gracioso, ¿no? ¿Y cómo lo escribían? Normalmente con carboncillos. Ajá. O rascando en la pared. Yo imagino que rascando en la pared no porque tardarían mucho. A lo mejor con carboncillos, Pero pues ¿y eso pondría. qué época dices que es? A ver, lo diré. Pompeya se destruyó en el 79 después de Cristo, es decir, casi casi hace 2000 años. ¿Y no te parece alucinante que tanta gente supiera escribir en aquella época? Y de mujeres, Y de mujeres, es verdad. mujeres. Y mujeres Que quiero esclavas. decir, o sea, lo que quiero decir es que en España hace 2 siglos, o- no, o 100 años, incluso hace 100 años, la gente, había muchísimas mujeres que no sabían escribir, o 150 años. ¿Cómo puede ser Em, que hace 2000 años en Pompeya hubiera tantas mujeres que sabían escribir? ¿Esto es una inocentada? no, no, no es inocentada. Y de hecho, bueno, ahora te iba a decir otra cosa. Fíjate que he dicho que una esclava dejó un mensaje de amor. O sea, que la esclava también sabía leer y escribir. ¿Vale? Muchos de esos mensajes se han perdido porque pues el yeso pues lo irían renovando, pues si se llenaba aquello de pintura y estaba hecho un asco, pues imagino que le darían una capa de yeso y tapaban o lo que fuera, ¿no? O el yeso propiamente se deterioraba. Y si era un pasaje, también me imagino pues que la gente me haría allí, en fin, ya sabes. Pero fíjate, el último párrafo de esta desnoticia lo reescribí, o sea, bueno, me lo guardé precisamente por ti, por lo que acabas de decir. Dice, parece ser que mayoritariamente los hombres escribían más que las mujeres, pero eso no es por una diferencia de grado de alfabetización entre hombres y mujeres, porque esos mensajes estaban destinados a mujeres, con lo cual las mujeres tenían que poder leerlos. O sea, lo Claro. que ocurría que los hombres tenían menos miedo a exponerse y decir, pues a Menganito le gusta no sé quién. Tenían menos miedo a eso que las mujeres. Entonces, pero si escribían para que lo leyeran las mujeres es porque las mujeres sabían leer, Ujú, ¿vale? Lo que sí que decían que los mensajes de mujeres son más infrecuentes, pero normalmente son más profundos o más sinceros, mm, eh, menos mentirosos que los que, ujú. que los que había de los hombres, ¿no? Pero a mí es una cosa también me llamó mucho la atención, precisamente el mismo comentario que has hecho tú, ¿no? Dices, claro, si eso, vale, puedes decir, a ver, nosotros ahora entendemos que iban al teatro y como si fuera una actividad cultural elevada, Claro, como sí, puedes pensar, sí, pero en sí. aquel entonces no. Quiero decir, el teatro. Claro, el teatro era el circo romano, no sé. Claro, era tu actividad lúdica. Es como decir aquí, pues la gente sale a pasear y a tomarse una cerveza en un bar. Pues claro, es la actividad lúdica. Pues allí era ir al teatro. Y en el teatro, para ver teatro no hace falta saber leer. O sea, estás viendo lo que unos actores están representando, ¿no? Y sin embargo, sí, a mí me sorprendió también eso, ¿no? Que había muchas inscripciones, o sea, que había mucho grado de alfabetización en femenino. Me sorprendió, Ujú, incluso cuando yo leí lo de la esclava, dije, jolín, hasta la esclava sabía leer. Tú ya sabes que dicen que la alfabetización universal, esta que se impulsó sobre todo en Inglaterra y en Francia, era para que las clases bajas fueran capaces de recibir instrucciones sin necesidad, o sea, y entender las instrucciones de las máquinas.
O sea, sin necesidad de que hubiera un jefe diciéndoles lo que tenían que hacer, sino poder recibir instrucciones por escrito, ¿no? Y que ese era un poquito el objeto o el destino de la alfabetización universal, no tanto la mejora de las personas como mejora de la persona, sino como mejora como trabajador, ¿no? Ujú. Para hacerlo más productivo. Pero aquí, sin embargo, es lo que te digo, es una cosa bastante sorprendente. Y eso era la noticia del amor. Pero Muy bonita. tengo noticia de desamor. No, Sí. no me la cuentes, no quiero saberlo. Sí, nada, que es muy interesante y a mí también me ha sorprendido porque encima, bueno, ha pasado como con los Cerian estos, que de repente ha salido Cerian por todos lados, en todas las prensa, en todos sitios, ha sido como En un realidad ha boom. salido más de lo que hay, ha salido Exactamente. muchísimo más de lo que hay. Ha habido un par de concentraciones de Cerian y eso no quiere decir que los jóvenes estén ahí con caretas de perro y a cuatro patas. A cuatro patas a lo mejor están, ¿eh? Con careta de perro no lo Bueno, sabemos. sí. No, Y lo que te quería decir es que lo que te voy a leer, lo que te va a leer, lo que te va a comentar, de repente me salió también por varios sitios, ¿no? A la vez. Digo, mira, es como lo de los en esto, pues, se ha puesto mm, un boom, pues esta noticia me llegó a mi lista de noticias por muchos vías, de las distintas listas de correos que tengo, me llegó por muchas, ¿no? Bueno, te cuento, desnoticias sobre desamor. Eh, Mira, se cree que en la década de 1870, los británicos se mandaron en San Valentín más de 750.000 postales burlescas, no de amor. no, 750.000 postales burlescas. Lo que en inglés llaman, como tenía, San Valentín de vinagre. El San Valentín de vinagre. Bueno, mandar postales amorosas y tal en San Valentín, bueno, pues ha sido una cosa como muy de San Valentín, ¿no? Es una costumbre muy de San Valentín que nació durante la era victoriana en Inglaterra. Se creía que en esa década de 1870 cada año se mandaban como 1,5 millones de tarjetas de amor, ¿vale? De hecho, 750.000 en una década de las de vinagre de amor, 1,5 millones por año. Bueno, pues, pero lo que te he dicho, no todas las postales eran dulces, sino que estaban estas tarjetas crueles, conocidas como tarjetas de San Valentín de vinagre o burlonas, o bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Vale, ¿qué objeto tenían? El objeto era burlarse anónimamente de alguien, qué ¿vale? pena, ¿no? Ya pondré poniendo aquí alguna imagen para que veáis a lo que me refiero. Bueno, estas eran baratas en general, ¿vale? Y venían una gran cantidad de tipos que normalmente llevan una caricatura de la persona de la que querías burlar, exagerando el rasgo del cual te querías burlar. Pues la calvicie, las orejas grandes, la nariz grande, la falta de dientes, yo qué sé, pues muy delgado, muy gordo, muy gorda, lo que fuera. Y unos versos, por llamarlo de alguna manera, insultando, ¿no? Haciendo un poema insultante contra esa persona. Entonces dicen que socialmente eso suponía como establecer un poquito de control social hacia los que se salían de la norma, ¿no? O sea, los delgados, los gordos, los altos, los bajos, los feos, los narigudos, los orejudos. Entonces, era como un poquito control del grupo respecto a los elementos que no estaban en la media, ¿no? Por ejemplo, bueno, y a todo esto, la vuelta de tuerca era que hasta que no se inventó el sello, cuando a ti te mandaban una carta de esas, que iba tapada, no sabías lo que te mandaban, pagabas tú el franqueo. Claro, te entregaban la carta y lo pagabas tú, con lo cual pagabas y encima te apaleaban, Para que ¿no? te insultaran. Para que te insultaran. Bueno, por ejemplo, quiénes fueron objeto de muchas de este tipo de cartas? Las sufragistas. Las mujeres que pedían el voto para las mujeres. Entonces, se generalizaron muchas contra ese tipo bueno, contra estas mujeres que luchaban por sus derechos y normalmente se las representaban como solteras feas o esposas perezosas. Creo, no sé si Ya. tengo alguna, también la pondré por aquí. Bueno,
No se han conservado muchos de estos No ha San cambiado Valentín. esto tampoco, ¿eh? No, ahora te voy a comentar lo mismo. Te me estás adelantando todo el rato. Que digo que no se han conservado, pero no se han conservado en gran cantidad, pese al gran número que se mandaron, porque, claro, a ver, si te mandan una postal de esta para reírse de ti, pues, hombre, no la pones en el álbum de fotos, ¿sabes? Ya. No tiendes a guardarla, lo más probable es que la tires a la basura y se queme, ¿vale? Por eso no hay tanta, aunque hay. Entonces, esto tuvo ese boom en esa época, ¿no? De finales del siglo XIX, luego cayó, luego en los años 20 y 30 tuvieron un segundo resurgimiento porque en aquella época, bueno, hace 100 años, volvieron a ponerse como de moda, ¿no? Las postales caricaturescas, ¿vale? Entonces volvieron a tener otro boom y una chica, una señora, que es la mayor investigadora de este campo, no te puedo decir el nombre porque además lo tenía, pero no lo recuerdo, dice que, claro, que esto realmente es el antecedente, como tú decías, de los troles de hoy, los troles de Internet sobre todo, ¿no? Que ejercen rencor y crueldad sobre los que no cumplen la norma que ellos creen que se debe cumplir. Entonces, Mm. como tú dices, pues no ha cambiado realmente gran cosa. No ha cambiado nada, ¿no? Mm. Y siguen pintando a las feministas sufragistas, que las que podrían ser hoy día las sufragistas, las siguen pintando como brujas y pensando que son feministas porque están solteras y todo tipo de comentarios misóginos al respecto, solo que ya no les mandan cartas de desamor, de ironía o, como has dicho, de burla. Mm. Bueno, y ahora con el tema de la IA, Se burlan en las redes, sí. que hacer imágenes y está a 3 segundos de decirle algo a ChatGPT, pues me imagino yo, como no suelo estar mucho en redes, no me entero, pero me imagino que ahora será muy fácil hacer ese tipo de imágenes y simular lo No, que quiera no, simular. tampoco he visto realmente mucho. La gente está haciendo mucho el tonto con vídeos de estos que pones una foto y sacas un vídeo con las caras de las personas y todo eso. Pero Bueno, en las redes sociales tampoco he visto mucho de eso. pero bueno, Troles y todo eso, como siempre. pues eso es las dos noticias. Eh, tenía que haber cambiado el orden, haber empezado con el desamor y haber acabado endulzándonos con el amor, pero bueno, es el orden que me había escrito. Bueno, Ana, si te parece, vamos a hablar de un libro que me recomendaron a mí. Bueno, estas navidades me recomendaron que leyera yo y al final hemos leído los dos. Y que nos ha gustado, bueno, creo que nos ha gustado los dos. Y es, Sí, no hemos venido a divertirnos de Nina Lique. A mí me han dado ganas o sea, me quedo con ganas de leer más, que no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero que me ha por gustado mucho tantos libros y tan poco tiempo. eso. Tenemos, por cierto, nuestro amigo Alfredo nos ha hecho un comentario, ¿no? Nos mandó un correo, no sé si lo tienes tú por ahí, y no lo tendría que buscar. Y si, Ah, sí, vamos, sí. Ah, un correo. A mí no me lo mandaste, ¿no? no, yo creo que sí. Ah, Bueno, ¿quieres no, decir el, el de no te los lo- libros? el comentario de este libro. No, a mí no me Bueno, has mandado vale, ningún, bueno, lo leo no me yo. has mandado ninguno de los. Vale. Vale, pues perdón, pensaba que te lo había mandado. Eh, bueno, pues Alfredo, nuestro amigo Alfredo, ha comentado este libro también. Entonces a mí me parece que hace unos muy acertados, un análisis muy acertado. Entonces, si te parece, Ana, eh, yo voy leyendo párrafos, ¿vale? Y comentamos sobre ese Mm, párrafo, ¿vale? Bien. Fernando, Ana, buenos vale. días. Os envío mis impresiones sobre la novela No hemos venido a divertirnos de Nina Lique. No pretendo hacer un análisis de la novela, porque no me atrevo, pero sí a comentar aquellas cosas que más me gustaron y que me llevaron a recomendársela. A Fernando en particular. En primer lugar, y lo que Tú más me sabes gusta, por qué, ¿no? no, porque soy triste, ¿no? ¿Por qué? No, hombre, ya te has leído el libro y te has sentido muy identificado con el personaje. Joder, joder. Bueno, qué puñalada me acabas de meter. En primer lugar, y lo que más me Bueno, gusta es que no me parece una novela complaciente. Me parece una novela valiente en la que Nina Leakey arriesga en muchos sentidos, que huye de los convencionalismos, que es muy crítica, satírica y que incluso podríamos llegar a considerar políticamente incorrecta. ¿Qué opinas?
Claro, es que lo que pasa es que como no he leído el correo, a lo mejor opino algo No, pero que bueno, da me meto igual. en cosas de... Pues sí, desde luego es una novela crítica, satírica. Además, bueno, un poco el resumen de lo que va el libro es es una escritora, pero el protagonista es un hombre. O sea, la autora es Eh, la autora o sea, es autora, pero el protagonista es hombre, vale. Sí. el protagonista es un escritor que tuvo un éxito con un libro y luego intenta escribir, pero ese argumento lo hemos leído mil veces, ¿no? A John Irving, por ejemplo, se lo hemos leído también en otros, o sea, en otros obviamente, porque esto no lo ha escrito John Irving, en algún libro, ¿no? En alguna novela. Y lo que pasa es que también tuvo un incidente con una mujer que le acusó de haber abusado de ella o de haber intentado abusar de ella sexualmente o algo así. Entonces es un personaje que se está preguntando todo el rato, que se está increpando a sí mismo, que está tratando de ver la verdad, porque claro, creo que él es no, no me acuerdo si era él el narrador o no. Sí. Esto lo Bueno, no lo miré en sé. su momento, pues claro, es que hace tanto que Bueno, yo, eh, no está escrito en primera persona, pero de alguna manera sí que acompaña al protagonista, mm, el libro, el narrador. Y bueno, pues es un protagonista que duda bastante de sí mismo. Yo creo que eso es un acierto, ¿no? Poner un mm, protagonista que es un poco, y que de esta manera resulta todo un poco cómico las situaciones que les pasan y su manera de pensar y sus reflexiones y mm. bueno. Y es que además, bueno, como has dicho, hay una historia central que es eh, ese acoso a una escritora mucho más joven, creo, o bastante más joven, y de bastante más éxito en ese momento, en el momento en el que se desarrolla la novela. Em, y entonces, tal como está, a ver, lo que está diciendo Alfredo, o lo que ha dicho en este párrafo Alfredo, es que es una novela que no es complaciente, y es verdad que no es complaciente, porque eh, llega un momento en que tú no sabes, o sea, no sabes a qué atenerte. O sea, no sabes si realmente lo que te está diciendo el protagonista es verdad, que él no recuerda, que no recuerda que pasara eso, o que lo pasara de esa manera, o que pasara con esas consecuencias que dice la chica. Y llega un momento que si no sabes si es realmente un tío machista que es incapaz de reconocer lo que ha hecho, o realmente tiene razón. O sea, quiero decir, Nina Like se mueve justo en el límite de que no sabes en qué lado estás. O sea, en que si te crees, vamos, o por lo menos me ha pasado a mí. O sea, yo tenía las dudas, por un lado, que te sientes muy identificado con el protagonista. O sea, lo construye también que te Mm, sientes muy identificado con él, pero por otro lado dices, bueno, a lo mejor es verdad que es un acosador. ¿Sabes? Que tiene que es así, que es una persona de estas características. Y lo hace tan bien que yo durante casi toda la novela estás dudando. Al final parece que se aclara un poquito más, pero durante toda la novela estás dudando eso. Vamos, y que la verdad es que la sí. novela no deja títere con cabeza, ¿eh? Como se suele decir. Sí, y luego eso, le invitan a un festival literario en el que tiene una mesa redonda, se llama, aunque ya todos sabemos que no hay ninguna mesa redonda en las mesas redondas, que hay una mesa, como mucho, si hay una mesa suele ser, bueno, la mesa, sí, no suele haber mesa, suele haber sillas, las de la gente que haya, y a lo mejor una mesa rectangular delante o algo así. Eh, yo ayer estuve en una mesa redonda jurídica y no había tal mesa redonda tampoco. Y con esa otra escritora y con el nuevo marido de su exmujer y que también lleva tiempo con su exmujer, ¿no? Y en esa mesa es una mesa redonda sobre la infidelidad en la vida y en la literatura. Entonces es como todo es muy rocambolesco, o sea, se mete Sí. en muchos jardines y Ujú. entonces se mete con los escritores, se mete con la forma de ser, o sea, con con lo rollo que son, el ego que tienen, con muchas cosas de los escritores, con lo pesados que son, o sea,
a ver, ella es una escritora y conocerá a muchos otros escritores, ¿no? Entonces eso quizás es lo gracioso. Esto, por supuesto, también se ha hecho mil veces en literatura, hablar de... Claro, los escritores al final conocen a escritores y muchas veces hablan de sí mismos, ¿no? Pero yo creo que lo hace con mucho acierto porque se mete en mucho terreno movedizo, en mucha arena movediza, pero no parece que se ahogue, ni que, Mm. ni siquiera que tenga miedo de ahogarse. Bueno, sigo con el correo de Alfredo. Dice, Sí. el segundo motivo, el primer motivo es porque es una novela, como he dicho, que no es complaciente, valiente, etcétera. El segundo motivo es que el personaje central que Nina Leakey utiliza para la sátira, Nud, ese escritor cincuentón en decadencia que tuvo un éxito literario, como ya has dicho tú, hace años con el famoso libro, el libro con el que tuvo éxito se llama así, en la novela le dicen el famoso libro, ¿no? Bueno, pues Nud no es un personaje simpático, es una persona que cada vez entiende menos el mundo donde vive y Nina Enrique no lo justifica. Lo utiliza como vehículo para la trama, para aquello que quiere criticar con la novela y simplemente hace que lleguemos, en algún caso, a entender a Nud, que es lo que yo estaba comentando, ¿no? Que llega un momento que es Mm, que entiendes por dónde va. Entonces, sí, sigo con el siguiente párrafo y si quieres comentamos. Pero si Newt es un gran personaje, lo es porque le hacen grande el resto de personajes de la novela que están a su alrededor, que están perfectamente definidos al servicio de la novela. Lene, su exmujer, Lucas, su hijo, que yo creo que no aparece en la novela, que solamente se le nombra, Frank y M, Frank y M son sus vecinos, los vecinos de Newt. M tiene un papel fundamental en la novela, eso es cierto, aunque también como personaje ausente. La escritora de la realidad, que nunca llegamos a conocer su nombre, ni siquiera cuando la presentan en la mesa redonda, que eso es un detalle que yo no me había fijado, Alfredo, pero yo tampoco. puede ser que ni siquiera digan su nombre cuando la presentan en la mesa redonda. Terge, Mm, que es otro escritor y que es la actual pareja de la exmujer de Nut, bueno, el editor, su padre y otros tantos, ¿no? Es cierto, o sea, hay muchos personajes muy bien definidos. De estos yo no me muevo mucho en el mundillo literario, pero quizá están tan bien definidos que es que te los imaginas. Yo por lo menos me los imagino perfectamente. El mm. comportamiento de alguno de ellos, sobre todo en las fiestas, porque se narran unas cuantas fiestas de estas de escritores y tal, y es que yo me lo imagino, pero perfectamente, ¿eh? Sí, yo tenía un subrayado, pero ya Bueno, pues no sé continúo. dónde Voy a está. leerlo Sí, hasta el sí, final, sí, si te sí, parece, y por claro. si no, va a ser un poco extraño cómo lo vamos a hacer. No ha funcionado el sistema que yo quería hacer. Bueno, a lo largo de la novela acompañamos a Nut en su viaje al prestigioso festival de Lillehammer, al que ha sido invitado, al que ha sido invitado a última hora para participar en una mesa redonda junto a la escritora de la realidad, que es la que le acusa de haber abusado de ella, y junto a Terje, el nuevo marido de su exmujer. A lo largo de ese viaje conocemos a Nud, sus dudas, sus inseguridades, su bloqueo creativo, los contrasentidos que a su modo de ver tiene el mundo cultural y la sociedad en general. A través de Nud, Nina Like defiende el oficio de escritor a la gente que hace su trabajo y a la vez es sumamente crítica con el mundo cultural literario y lo que le rodea, clase política incluida. También es cierto, porque también aparecen políticos. Nos plantea que la huida de los convencionalismos de los temas que deberían abordar los escritores es precisamente lo que puede resultar más provocador. Casi al final, en la mesa redonda de Lillehammer, en una escena incómoda, no asistimos a un juicio maniqueo para dilucidar quién es el bueno o la buena, quién es el malo o la mala. Asistimos a la catarsis de Nut, harto de fingir que no pasa nada y de que todo está bien. A lo largo de toda la novela leemos las magníficas conversaciones de Nut con los otros personajes. Las que tiene con Lene me resultan sumamente humanas, eso es cierto, y a frases y reflexiones que Nut anota en su Moleskine o teclea en su ordenador. No tengo muy claro si os habrá gustado la novela, a mí sí. Espero que sí, pero en cualquier caso tengo muchas ganas de saber qué os ha parecido. Eso es lo que nos decía Alfredo. Y yo tengo que Ujú, decir al respecto que es cierto que al final no sabes quién tiene razón o quién no. Acabas pareciendo como que realmente no la tiene ninguno de los dos. Que ni, que ni él fue tan poco inocente como, o sea, tampoco inocente, tan poco agresivo como llega a decir o como dice, ni ella o sea, ni la agresión fue tan grande como parece ser que dice ella, no lo sé, ¿vale? Pero sí que ujú. es cierto que no queda dilucidado, pero en Lillehammer, en ese final, es cierto que Nud es como que se sale del mundo. Dice, vale, para el mundo que yo me bajo, porque de hecho hay una escena que para que sus vecinos, que son una pareja homosexual,
puedan compartir, bueno, pero uno de ellos está casado con una mujer, pueda compartir habitación, cede su habitación y se va a dormir al descansillo del hotel, un recibidor, a una biblioteca del hotel, me parece, ¿no? Es Sí, a como una que... sala que hay ahí con unos sofás, pero un sofá súper incómodo y tal, y no se puede duchar, tampoco le dejan ni entrar a ducharse ni nada. Sí, Está, es como un poco paria de todo, ¿no? No sí, escribe, está en el este cultural de segundón porque le avisan una semana antes porque quien iba a ir ha fallado, se lo dicen además, tú no tenías, si es que la persona que iba a venir ha fallado y te hemos llamado a ti, o sea, ya es un sí. segundón total. Su hijo no le hace caso, se separó de su mujer sin saber muy bien por qué, Entonces, todo le oye, va mal y sin embargo, sobrevive Lillehammer a base de cupones de comida y de bebida que le dan la organización. La organización debe ser que en ese festival le dan a los participantes como unos cupones para ir a los bares y tomarse, comer, beber o lo que sea, ¿no? Entonces sobrevive, digamos, con esos cupones. ¿cómo le eh, llamas a él? ¿Cómo? Nut, ¿no? Ah, Nut. Y que Sí. no sé por qué te he entendido no sé qué Hammer. No, Lillehammer, que en Lillehammer, no se llama Lillehammer el Ah, sitio. vale, vale, que el sitio, claro, claro, Sí, sí, perdona. sí que... No me No, acordaba el nombre del se lugar. llama Sí, Lillehammer, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Ah. sí, 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 sí. Que Que se allí me ha les ido a mí dan... la La, pinza con esto. la organización les da unos cupones y tal. Bueno, y él, por ejemplo, pues sobrevive a ese eso y se va a dormir al cementerio. Entonces es como un personaje que decide salirse del mundo y luego cuando acaba el festival y ya vuelve a casa, continúa con ese aislamiento del mundo, ¿no? Porque Mm. decide, bueno, no sé si vas a contar, ¿qué más da? Si hemos contado ya todo. Decide vender su casa que está muy bien situada y es bueno, una casa burguesa y se compra una cosa repugnante al lado de una vía del tren donde no sé si hubo un asesinato, no sé qué pasó y tal, y se va allí, o sea, que decide como aislar, dice, mira, no entiendo el mundo para que no tengo intención de entenderlo, porque él de hecho durante toda su vida sí que desde el éxito sí que intentó entender el mundo, iba a charlas para presentar su libro, trató de escribir más libros que no se lo aceptaron o no tuvieron éxito, que luego los Mm. tienen en sitios de esos de intercambio de libros. Entonces, es, la catarsis que dice Alfredo es eso, ¿no? Que el momento dice, mira, vale, pues no entiendo el mundo y como no entiendo el mundo me voy, me salgo del mundo. Es, a mí es un personaje que está muy bien, bueno, yo creo que está muy bien construido, no sé qué opinas Muy tú. bien, yo creo que está bien construido, que está bien construido el personaje, que están bien construidos también los demás y la novela, que te lo Mm, imaginas todo perfectamente, que te lo pasas muy bien leyendo este libro, que te diviertes, que reconoces a muchísimos personajes de la vida real en este libro que obviamente no conoces porque esta autora es Trondheim, ¿dónde es? Noruega. Es una artista noruega, pero una escritora noruega, pero da igual porque este tipo de artistas, y vamos, y podemos decir que hay escritores así, pero también seguro que hay escultores así, cineastas, y posiblemente porque los artistas no analizan a los fontaneros y a los mm, electricistas y a los banqueros, pero debe haber personajes extraños y personajes típicos, ¿no? En todas partes. sí. Y, y realmente, vamos, yo la verdad es que estoy contenta con Mm. esta lectura de... Y a mí, mira, hay otra cosa también que quería comentar, que me parece que a ti ya te la comenté. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que esta novela la escribiera, claro, los nombres del norte, ¿no? Los nombres escandinavos muchas veces no sabes si es un hombre o una mujer, porque no son nombres que a ti no te resultan. Y aparentemente Nina Like sí que podría ser una mujer, pero yo lo tuve que comprobar porque me pareció que era una autora que en absoluto era complaciente ni con los hombres ni con las mujeres. Perdona un momento, Sí, estoy grabando el podcast. ¿Quieres venir a saludar? Que tú a veces... No, no quieres, es mi padre. ya me imagino. Bueno, pues lo que te decía, que Nina Like, o sea, no es complaciente ni con los hombres ni con las mujeres. O sea, entonces llega, No, no, no. yo claro, cuando, eh, por ejemplo, no sé, creo que hay una escena en el festival este literario, como que no recuerdo, salen unas mujeres con burka o algo así, no sé qué pasa. Y entonces, como que también le zurra un poco.
No sé qué es qué circunstancias pasa, no quiero decir porque no sé exactamente lo que pasa, pero te da la sensación de que ahí la escritora también les está dando, ¿sabes? También lo está criticando. Entonces, Ujú. no, es que no, le da igual que sean hombres o mujeres, políticos o políticas, homosexuales o heterosexuales. O sea, realmente suelta leña para todos. No, Sí, no una leña sí. agresiva, es una crítica fina, muy de bisturí, pero una crítica. ¿Vale? Y hay otra cosa que me sorprendió de esta escritora, a raíz de yo mirar si era escritor o escritora, es algo mayor que nosotros, no sé si son 8 o 9 años mayor que nosotros, no sé de qué año es de él, Del año 65, 8 años. 8 años Bueno, mayor ocho. que nosotros, y hace relativamente pocos años, muy pocos años, le dieron el premio de la Juventud Noruega. Digo, hombre, pues está muy bien. Digo que haya sabido conectar con la Juventud Noruega, o algo así, era el premio de El literario de la premio Juventud. Brach, no, eh, Igual lo vi en la crítica wiki, joven. de la crítica El joven. que obtuvo el premio de la crítica joven de Noruega, que supongo que es que no sé si la crítica joven es que los jóvenes son los críticos Hombre, entiendo y que no sí, que ella pero sea que joven, no lo sé. no, claro, yo entiendo que es Sí, eso, en pero el que año 2021. hace, pues No, eso y hace, mil veces no. pues hace 5 años, te quiero decir, que está muy bien que una cincuentona, que sería ella en ese caso, obtenga el premio, o sea, los críticos jóvenes le den un premio. A mí me parece Mm. bastante flipante, ¿sabes? Sí, A sí, mí no me lo sí. darán. Nos queda un minuto y medio. ¿Quieres decir algo? ¿En serio Sí, solo? Ay, mi de madre, que pasa de el este tiempo a golpe tu de... lado. Que algo más. A ver, es una novela que yo de las que recomiendo. Igual que otras veces he dicho que, bueno, no sé qué, esta es muy divertida. Es muy divertida, el Sí, personaje muy está muy bien divertida. construido. Y gracias a Alfredo que nos Sí, ha hecho empezar bien el año con las lecturas. sí, y además que el análisis que ha hecho es muy certero. Bueno, no hemos comentado alguna más de las cosas que ha dicho, como porque, por ejemplo, que es verdad que este es un señor, Nut, que todavía está enamorado, o parece estar enamorado de su exmujer, y es unas relaciones, unas conversaciones como muy de camaradas, ¿no? O sea, Mm. como muy de amigos, muy íntimos, aunque ella esté. Muy de persona con la que te sientes en casa, ¿no? Sí. Mm. Y nada, así que en la medida de lo posible, sí podéis leeroslo porque está muy, muy, muy bien. Bueno, ¿y en qué cuento nos hemos decidido quedar a vivir en este mes? Ana. Pues este mes nos quedamos a vivir en el cuento Fruto de la inercia de Andrés Ortiz Tafur. Voy a presentar primero un poco a Andrés. Andrés Ortiz Tafur nació en Linares en 1972. Reside en la Sierra de Segura, donde ejerce de bibliotecaria en Santiago Pontones. Es músico y colaborador en páginas de opinión de prensa escrita. Ha publicado 4 libros de relatos: Caminos que conducen a esto, Yo soy la locura, Tipos duros y El agua del buitre. El cuento en el que nos quedamos a vivir es del libro Tipos duros. También ha publicado el poemario Mensajes en una botella, que estoy acabando, la colección de artículos Los últimos deseos y, por último, el otro poemario Traigo noche en los zapatos. Y bueno, además, Andrés Ortiz Tafur ya lo hemos tenido aquí en este Ujú. podcast, le hemos hecho un libro de reclamaciones. Y bueno, nos ha enviado un audio respecto a su cuento Fruto de la inercia, que lo podemos poner, no sé si al principio o al Ahora. final, cuando tú quieras, Fernando. Perdón. Pues sí que. Jesús. Gracias. Este es un programa corporal Sí, sí, sí. en el que pasan La cosas con nuestro corporalidad. cuerpo. Exploramos la corporalidad. Bueno, pues si te parece, lo escuchamos ahora. Bueno, yo creo que el secreto ese que tiene alguno de fruto de la inercia es ese tren que se pone en marcha y a la par ese hombre que queda impertérrito en un banquito sentado frente a un grifo que suelta una gotita de agua, ¿no? Ese hombre que a su vez también se contrapone con esa mujer que interesa. Elegí eso, no buscarle ningún nombre a ningún personaje y, y focalizarlo así en el personaje principal del cuento, el hombre sentado frente al banquito y la mujer que interesa, y luego en un rango inferior, pues ese otro hombre con esa ilusión
contrapuesta también a su vez con el hombre que permanece sentado en el banco, que, que sale a esperar a la estación, a la mujer que interesa, ¿no? Y ese juego con el tiempo y esa mujer que no para de moverse, que primero coge un tren, que después decide mudarse buscando algo que probablemente nunca va a encontrar, y ese hombre pues martirizado por sus errores y demás, frente a ese grifo que no deja de perder agua, ahí es donde creo que anda un poco el punto de ese cuento. Surgió por el ritmo. Me recuerdo cuando empecé a escribirlo, pues esas primeras frases tan sumamente cortas, tan sumamente sencillas, con un lenguaje y con un vocabulario tan claro y demás. Y, y es lo que perseguía, que no lo perdiera, que no terminara de perder ese ritmo en toda la extensión del cuento. Y quizá, bueno, pues buscar algo más de reflexión y de tensión estilística, pues hacia ese final, ¿no? Espero que lo hayáis disfrutado. Yo disfruté mucho escribiéndolo y es de los cuentos que más satisfecho eh, me hacen sentir. Vale, Vale. ya lo hemos escuchado. Eh, pues bueno, y aparte de lo que dice, o sea, aparte de lo que dice Andrés, ¿no? Porque más o menos creo que, que lo que pensamos es un poco lo mismo, ¿no? Cuéntame algo, Fernando, Bueno, sobre te cuento, este, que va. ya he hablado yo Que- mucho. Mis Sí. impresiones sobre el cuento. Bueno, el cuento de lo que va es... Voy a estornudar otra vez. Bueno, el cuento de lo que va es de una mujer que decide dejar a su marido. Bueno, por una serie de circunstancias. Y entonces nos va contando la vida de esa mujer tras dejar a su marido y la vida de ese marido tras ser dejado, ¿no? Y cómo evolucionan ambas vidas, ¿no? Em, en la parte formal, digamos, Andrés ha escrito todo el cuento con frases cortas, dando un ritmo muy rápido, encadenadas, frases muy significativas, apoyadas en muy pocos datos, en muy pocos, en muy pocos nombres, no, en muy pocas imágenes. La mujer que deja a su marido lo deja en tren, o sea, se va en tren, se marcha en tren. Yo creo que también a lo mejor lo de la inercia viene por esta parte ferroviaria, ¿no? Eh, y yo también pensaba que pues ese ritmo de frases cortas tal era como un poco el ritmo marcado por un tren, el tan 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 tan, ¿no? Del viaje en tren, que suena así, ¿no? Pues esas frases cortas y muy rítmicas tenían algo que ver también con eso. Otra cosa que es curiosa desde el punto de vista formal es que, bueno, tampoco es que se hagan muchos personajes, porque básicamente son tres, el marido abandonado, la mujer que abandona y la nueva pareja de esa mujer, y no tienen nombre, ninguno de los tres. No es un cuento sin nombres, pese a lo que siempre se dice, ¿no? Que hay que intentar nombrar las cosas para que el espectador, el lector, las retenga, ¿no? En este caso, pues se opta también, es un cuento, es más fácil no poner nombre. ¡Te lo he contagiado! ¡Te he contagiado! Como si fuera un Bien. bostezo. Bueno, ¿y qué técnicamente, qué tiene muy interesante este cuento? Eh, para la mujer que huye, bueno, huye, no sé si el verbo es huir, pero para la mujer que se va, el tiempo avanza, ¿vale? Eh, fluye, como si también fuera un poco fruto de la inercia, ¿no? El hecho de decidir irte hace, bueno, como decía Newton, ¿no? O sea, el cuerpo que se pone en movimiento, si no hay una fuerza que le frena, va a estar permanentemente en movimiento, ¿no? Entonces, esa mujer, para ella el tiempo avanza. Para el hombre que se queda abandonado, el tiempo se suspende. Viven una suspensión del tiempo, en la misma escena, permanentemente durante todo el cuento. Viven encerrados en la misma escena que tiene al principio, ¿no? De hecho, al final del cuento se narra que habían pasado no sé cuántas millones de años y el hombre seguía encerrado en esa escena, no avanzaba de esa escena. Está en la inercia de no moverse, mientras que la mujer está en la inercia de moverse permanentemente. Ambos son fruto de la inercia. Que también ese fruto de la inercia, o sea, o esa inercia proviene de que la mujer que se va toma decisiones,
porque las toma decisión de emparejarse de nuevo, de, bueno, vivir en esta casa o en esta ciudad o en la otra o en la de más allá, Para empezar dedicarse la de irse, ¿no? para empezar La a irse, decisión de mientras irse. el que se queda es durante todo el cuento incapaz de tomar una decisión muy simple, bueno, que tiene que ver un poco con la fontanería. Entonces es el contraste, ¿no? Las dos inercias, la inercia de que te quedas quieto en el sitio porque no hay ninguna fuerza que te mueve y la inercia de que no puedes parar en ningún sitio porque no hay ninguna fuerza que te frene. Y ese es el contraste que hay en el cuento, Ujú. es bajo mi opinión. A mí, respecto a esto de los personajes que has dicho, no es solo que no tengan nombre, es que son el hombre primero, el hombre segundo y la mujer que interesa. Mm, Y la mujer que interesa, interesa también porque aparece también otro hombre que es el que levanta la banderilla del tren o ujú, toca el silbato. Al primer hombre le interesa esa mujer porque es el del tren, es el tren que ella ujú, coge. Al segundo hombre, el que la espera en la estación de tren, le interesa porque es la mujer que es con la que va a compartir su vida, una vida que va a suceder y al otro hombre le interesa porque es la mujer que se va y que le deja parado en el tiempo con un grifo que gotea. Para mí ese grifo que gotea, de hecho, siempre tuve ganas de hacer un experimento sonoro con este cuento y con ese grifo goteando, ¿no? Y creo que eso también son elementos como importantes, el cómo nombra las cosas. Luego, esto de fruto de la inercia lo dice dos cosas el hombre le dice a la mujer, a la mujer que interesa, el hombre con el que ella vive, ¿no? El que fue a esperarla a la estación dice es bueno que deje fluir cada una de las sensaciones para que las cosas que están sucediendo adquieran sentido y no se expliquen solo como el fruto de la inercia. O sea, que como que tienes que dejar que sentirlo, ¿no? Y, y luego también vuelve a decir y que para empezar de cero necesita que sus sensaciones empaten con las sensaciones cuando ella decide que se vaya irse a vivir a otro lugar porque en el primer lugar en el que está están en el mismo sitio, entonces ella tiene una sensación y el hombre tiene otra, entonces quiere que los dos se vayan a una nueva ciudad para no tener la sensación de que a ella lo que le ocurre es fruto de la inercia y al otro hombre no, ¿no? ujú, Entonces quiere como salir de ese fruto de la inercia. Y bueno, ah, esto también que comentas de que el hombre que se queda, ¿no? Claro, es que hay un peso muy importante en el hombre que se queda, ¿no? Y cuando termina una relación o cuando te pasa algo así, cuando hay un duelo, quizá un duelo grande, ¿no? De una pérdida importante, ya puede ser de una pareja o alguien que se muere, el tiempo se para y se para y se puede parar y puede parecer que es absolutamente eterno. Y mientras la otra persona sigue y se ríe y le pasan cosas buenas y cosas malas, parece que a ti se te ha pasado el tiempo. Y ahora que estábamos hablando de esto, me estaba dando cuenta de que estos personajes podrían ser también los personajes de esta novela. mm. El Newt no se ha quedado arreglando un grifo, ¿no? Pero sí que se ha Intent- quedado preguntándose qué pasó, por qué me separé de ti, por qué nos fuimos, por qué estás con otro hombre, por qué vives con otro hombre y eres feliz, ¿no? Él se ha quedado comparado, sin conseguir escribir otro libro, alejado de la sociedad. ¿No te parece que sin mm. quererlo eh, hay también una mujer y dos hombres en esta novela? Aparte de que luego haya más personajes, porque estamos hablando de una novela, igual que en el cuento, ¿no? Y Y yo creo que luego, sí, no, no, sí, no, termina, termina. bueno, que aparte de cómo está escrito, ¿no? Que siempre digo que me gustan mucho los cuentos de Andrés, porque no son cuentos muy largos, es raro que tenga él un cuento de 20 páginas o algo así, yo creo que no he leído ninguno tan largo. Todos los cuentos así en 2 o 3 páginas, a mí me hacen como me dan ganas de reír y de llorar en nada, en 2 páginas o en 3 o 4 páginas, ¿no? Y bueno, pues este claro, es el primero de tipos duros. Siempre creo que el primer y el último cuento es importante colocarlos ahí, ¿no? Porque ya te dan una idea del libro que vas a leer y te sitúan y además te tienen que atrapar, ¿no? Y yo creo que este cuento atrapa.
mm. Sí, Alfredo, cuando lo leyó, me dijo, me mandó un mensaje. Bueno, me preguntó que cuando grabábamos, le dije que todavía tenía tiempo y lo debió leer en el momento y me dijo, el cuento de este mes me ha dejado sin palabras. Y dice, bueno, os mandaré un comentario, pero será muy corto, porque no sé qué decir. O sea, pero me dijo que le había gustado mucho, no es que no era me ha dejado sin palabras porque no, es que le había gustado mucho. Y bueno, pues mi razón, me gusta ese juego que hace y con las relaciones, ¿no? Y con que al final, porque la mujer, pues sí, vive su vida y es una vida eh, que está ni bien ni mal, tampoco hay grandes, ¿no? Tampoco hay grandes fiestas ni nada, simplemente vive una vida y esa vida empieza y termina y está bien y mientras tanto otra persona se ha quedado parada para siempre, ¿no? sí, pero es lo que Es decías tú, bonito eso. es que realmente cuando se rompe una pareja, sobre todo de muchos años y tal, pasa un poco eso, ¿no? El que se va, el que se va, o la que se va, parece que tiene que hacer cosas, ¿no? O sea, intenta hacer cosas como construir todo de nuevo, o sea, hacer todo diferente. Por eso también pasa en el cuento, ¿no? Que cuando se va con el hombre número dos, quiere ir a una ciudad nueva para que sea un inicio para los dos, para que los dos construyan algo desde cero en un país diferente, en una ciudad diferente. Entonces, mientras que, pues eso, ¿no? El que abandona, digamos, reconstruye todo, ¿vale? Mientras que se queda el que es abandonado muchas veces, o sea, es incapaz de reconstruir nada porque le da la sensación de que entonces, o sea, porque tú construyes las cosas con tu pareja, ¿cómo te diría yo? Creas un código secreto, ¿no? Ese grifo roto a lo mejor es el código, pues eso, ¿no? El grifo que siempre tienes roto en casa, o si tú en tu casa con tu pareja tienes una puerta que chirría, que nunca acabas de arreglar porque te parece que es como intrínseca a tu pareja. O sea, tu relación de pareja que está en tu vida, ese chirrío de la puerta, ¿no? Y cuando, y cuando te abandonan, dices, claro, o sea, lo poco o las pocas cosas que me quedan todavía de aquello que yo todavía siento, que todavía quiero, no puedo arreglar este chirrío, porque es que estoy rompiendo las pocas cosas que me quedan con el pasado, con lo cual no puedo arreglar ese grifo que gotea. No me voy a decir jamás arreglarlo. Mientras que el que se va empieza a Mm. tomar decisiones de empezar de cero, y de hecho, en el cuento al final, ¿no? Parece como que el hombre se queda centenares de años esperando Sí, tomar la decisión de arreglar el grifo, mientras que la mujer pues ha tenido, se ha casado, ha tenido hijos, no sé qué, ha tenido nietos. ¿No? Ha evolucionado mientras que el otro se queda. Y es una cosa que pasa en las parejas. Evidentemente llega un momento en que el que se queda tiene que salir de ahí. Dice, bueno, pues ya está, se ha acabado. O sea, lo acepto, pues lo tengo que asumir. Fue bonito lo que fue bonito, sí, fue feo lo pero que fue feo. esto es lo bonito de los cuentos, ¿no? Que puedes llevar una situación que es algo a lo mejor que dura un tiempo determinado, ¿no? Porque al final el hombre seguramente en la vida real, ese hombre acabaría arreglando el grifo y saldría y conocería a una o a otras mujeres o a otros hombres o lo que sea, ¿no? Y viviría otra vida, pero podemos hacer un cuento en el que esa sensación permanezca y además como que de alguna manera nos abrace para esos momentos en los que nuestra vida se para también, que Mm. sepamos que se puede parar y que no pasa nada, ¿no? Que incluso se puede acabar el mundo y nosotros sigamos arreglando ese grifo. Claro, y estuvo esperando tanto tiempo que al final, cuando salió a la calle de nuevo, solo veía Cerians. Sí, seguramente. Pobrecito, esto sí que fue duro. Bueno, pues Ana ha ido al mar proceloso de las redes sociales a ver qué pescaba, o se ha ido a una pescadería y no lo ha pescado ella, no lo sé. Ana nos lo va a contar, su pescado en las redes. Pues he pescado un texto de Cristina Requejo, Mm. que es una mujer estupenda que conocí hace años en una quedada microrrelatista. Y nos hemos reído juntas mucho y bueno, últimamente
yo no sé, porque el algoritmo es como es y hacía mucho que prácticamente no veía nada de ella y de repente empecé a ver unos textos que me gustaban mucho, que eran así con numeritos uno y una frase y dos y otra frase, aparentemente nada que ver, pero dentro de un sentir o lo que sea, ¿no? O sí que algo que ver, pero no cada una independiente. Y iba a coger una de esas, pero es que leí otra cosa de ella que dije, no, es que esto es lo que voy a pescar, porque me parece un buen final además para el podcast de hoy. Y nada, muchas gracias porque siempre que conozca a la persona y tal, bueno, es que Pide esto permiso. tiene su autoría y pido permiso, si no tengo permiso no lo puedo leer. Las ganas no se pueden fingir. Son el combustible salvaje del alma y no piden permiso cuando llegan. No son educadas ni prudentes y no negocian con el quizá mañana ni con el ya veremos. Simplemente aparecen echando a un lado la normalidad, lo cotidiano, haciendo que la apatía se quede sin argumentos. Tener ganas es la forma más directa de rebelarse contra la mediocridad. Es decirle al cuerpo que se mueva y al corazón que arriesgue y a ordenarle a la mente que se calle, que ya rumió suficientes mierdas. Las ganas son el único lenguaje que entiende el futuro. Le gustan los latidos acelerados, el entusiasmo que da vergüenza ajena, y esos mensajes escritos sin pensar. Y las maletas hechas en 10 minutos tanto como los besos que se dan antes de terminar la frase. Tener ganas de vivir, de amar, de comerse el mundo con alguien que nos mire también muerto de ganas. Son la diferencia entre existir y estar vivos. Y cuando las ganas nos eligen, cuando se nos meten en la piel y no nos sueltan, da igual que el pronóstico sea incierto o que haya nubarrones. Que no se enfríen, aliméntalas, baila con ellas aunque tus pasos sean torpes. Enséñale tus ganas a esa persona que te gusta, porque quien tiene ganas no espera a que el destino actúe, sino que lo fuerza a comparecer. Y ahí reside la única victoria posible contra la nada. Ganas, joder. Mm, pues es verdad. Esto hay que decírselo al hombre del grifo. Échale ganas y vete, deja el grifo ahí. Pues sí, señora, pues muy chulo y es verdad que al final las cosas se hacen porque uno tiene ganas de hacerlas y pues eso, porque le echa ganas, ¿eh? No se hacen por otra cosa, ¿eh? Mm, Los caminos se hacen con el primer paso y no hay nada más, ¿eh? Es que es verdad, que mm. son las ganas lo que hace todo. El deseo, ¿no? Que son también, es parte de o sea, son las ganas, es un motor. Mm. Pues hasta aquí Pues hemos hasta llegado. aquí hemos llegado hoy. Hasta aquí hemos llegado. Ana, ¿quién nos lo iba a decir? Pues, Que íbamos a llegar ¿quién hasta nos lo aquí, iba a ¿verdad? decir? Por Sí. fruto de la inercia, o espero que Mm. no, hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí, pues sí, seguramente fruto de la inercia y por suerte para todos vosotros y vosotras, en este podcast a ninguno se nos ha parado el tiempo, que hemos Sí, intentado grabar el podcast antes y no podíamos porque el tiempo se nos se quedaba parado. paraba. Sí, mi Qué tiempo era fuerte, distinto a ¿eh? tu tiempo. Sí, Qué fuerte. teníamos distintos tiempos. Mm, ¿Vale? Podríamos haber puesto ese programa y hubieran tenido Pues, un podcast descoordinado, asíncrono. hoy me ha pasado una cosa que he ido a la Facultad de Derecho, donde estudié en la Complutense, que llevaba sin ir, yo qué sé, cuando fui a por el título hace 15 no sé cuánto, cuando fui a por el título, hace muchísimos años. Y ha sido al entrar en la facultad, o sea, como, wow. Y estaba todo tan igual, o sea, había pequeños detalles que habían cambiado, ¿no? Pero estaba todo súper parecido. Y al entrar y darme la vuelta, había un reloj encima de la puerta, que es una especie de cristera, y el reloj era, o sea, de otro tiempo. Digo, este reloj lleva midiendo el tiempo de la gente, o sea, es que me he quedado como flipada. Además era un reloj feísimo, como de tener en la cocina de tu casa, pero de hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Y está ahí en la Facultad de Derecho, ese horror, ese atentado a la estética, está ahí, pero bueno, es gracioso. Bueno, pues tenemos que despedirnos con tu Sí, nos atentado a la despedimos, estética. pues sí, pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve.
Muchísimas gracias a Charles Matusewski por los jingles y la música. Muchas gracias a Ana Nuria Corral por el logo. Gracias a Jara por las cortinillas. Alejandra por sus reseñas pirata. Bueno, algún día que no volverá hace. y será. Es que eso es lo que pasa con los piratas, que nunca sabes cuándo van a venir. Muchísimas gracias hoy a Alfredo, que nos ha recomendado esta maravilla de libro, a Andrés, por supuesto, por Por esa prestarnos su maravilla de cuento, por cuento. dejarnos vivir en su cuento y por enviarnos también sus comentarios. Y muchísimas gracias a Cristina Requejo por sus ganas, gracias por las ganas. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por ponerle ganas para estar aquí hoy. Y muchísimas gracias a ti, Ana, por estar aquí al pie del cañón, a pesar de que hay meses que son buenos, hay meses que son malos, hay días buenos y hay días malos, y al final, pues, nos juntamos, hacemos unas ganas por juntarnos y por vernos, aunque sea a distancia, para, pues, para hacer algo y para hablar de libros que nos gusta mucho, aunque muchas veces no sepamos, o sea, tardemos 7 horas en decir algo porque nos empezamos a ir por la rama y acabamos hablando de otros temas, que es lo que suele ocurrir. Así que nada más, Ana, solo nos queda una cosa por hacer. Yo imagino que tú tienes ahí a Nina Like, o sí, Nina Tengo Like. un montón Yo, de libros detrás, por si sí, acaso. sí, yo voy a hacerlo con una cosa muy tradicional, muy clásica, el cuadernillo rubio, Oh. muy escrito, por cierto, Pues muy escrito. ya me mandarás una foto. Cierra el libro al Eh, salir. Cierra el vaso, Ana, adiós. Beso. Madre mía, qué desastre. Ana, tenemos que dejar el podcast ya, nos está afectando la cabeza. No, No, tenemos no, que lo hacer. tenemos que dejar porque empiezas a tener demencia senil. Ah, coño, yo. Acabas de cumplir, claro, es que acabas de cumplir 54. O sea, yo soy el que tiene. Vale, vale. ¿54? ¿Has Sí, sí. cumplido 54? Sí, querida. Y tú cumplirás 53. Ah, vale, vale, claro, es verdad que yo cumplo 53. A ver si la demencia senil es tuya. Es compartida, tenemos demencia senil compartida.